Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con una pregunta que seguro resuena en muchas organizaciones. ¿Por qué esa promesa enorme de la inteligencia artificial? Ese entusiasmo del principio a menudo termina como en confusión. O peor, ¿no? En proyectos que simplemente no dan la talla. Y para analizar esto vamos a hacer una exploración a fondo. Es interesante porque nos basamos en el trabajo original de Kevin J. Bernstein. Y hay que decir que esta exploración auditiva fue creada por NotebookLM, justamente usando los escritos de Bernstein. Ah, qué bueno mencionarlo. ¿Sí? Y su obra original está en inglés. Vamos a encontrar referencias culturales, históricas, muy de Estados Unidos, ¿no? Señales de stop, carretas Amish. Pero lo importante, y esto lo subraya él, es que los factores psicológicos que analiza son universales. Aplican en todos lados. Claro, la parte humana de la tecnología. Exacto. Bernstein, a quien llaman The Cloud Therapist, tiene una perspectiva muy valiosa. Es director de operaciones de IA, o sea, Chief AIO Officer, y comparte sus ideas en su newsletter The Change Chronicle. Entonces, nuestra misión hoy es investigar esa brecha, ¿no? Esa distancia entre tener acceso a herramientas de IA superpotentes y saber cómo usarlas bien. ¿De forma efectiva? ¿Segura? Que no es lo mismo tenerla que saber usarla. Para nada. No es solo la tecnología en sí, sino nuestra relación con ella. Vamos a ver esas trampas psicológicas, culturales, que a veces pasamos por alto. Bueno, vamos a empezar a desglosar todo esto. Y lo curioso es que Bernstein no arranca con algoritmos ni nada de eso. No, empieza con algo muy visual, muy cotidiano. Sí, una señal de tráfico. Nos lleva a Detroit, 1914. Imaginemos la escena. Un caos. Los autos son nuevos, ruidosos. No hay reglas claras. Y un sargento, Harold Jackson, improvisa. Clava un pedazo de madera que dice «Stop». ¿Y qué pasó? Pues nada, nadie se detuvo, porque el letrero, así solito, no significaba nada para la gente de esa época. Era una cosa más en la calle, no había un acuerdo o un significado compartido. Exacto. Ruido visual, nada más. Pero lo que impacta de verdad en el relato de Bernstein no es solo que no funcionara al principio, es el tiempo que llevó construir ese significado. No fueron meses, ni siquiera un par de años. Fueron décadas. Décadas. Un proceso larguísimo, gradual. Recién en 1922 se ponen de acuerdo en la forma octogonal, para que se reconozca fácil, incluso de espaldas. Ah, mira vos. Luego, en 1924, cambian el color, negro sobre amarillo. Y el diseño que conocemos hoy, blanco sobre rojo, ese llegó en 1954. ¡Wow! Y aún así, para que fuera un estándar legal universalmente entendido en Estados Unidos, hubo que esperar hasta 1971. O sea, 57 años desde ese primer intento tan básico. 57 años para algo tan fundamental como parar en una esquina. Te hace pensar, ¿no?, sobre la velocidad con la que esperamos que se adopten tecnologías muchísimo más complejas hoy. Y lo crucial, lo que Bernstein recalca, es que este retraso enorme no fue solo un tema de burocracia lenta, para nada. Esa brecha de 57 años entre poner el letrero y que la gente entendiera y lo usara bien, tuvo un costo humano, muy real. Accidentes. Accidentes, heridos, vidas perdidas. La falta de ese significado compartido tuvo consecuencias graves. Entonces, la analogía es fuerte. Estamos ahora en un momento stop parecido con la inteligencia artificial. Desplegamos tecnologías súper avanzadas a una velocidad increíble. Vertiginosa. Sí, pero estamos de verdad invirtiendo el tiempo, el esfuerzo, para construir esa comprensión compartida. Esa cultura de uso seguro, efectivo. Bernstein sugiere que quizás nos estamos saltando ese paso, ¿no?, ignorando las señales tempranas por las prisas. Esta idea del desfase temporal es una pata de la mesa. Pero ¿qué pasa en nuestra cabeza, psicológicamente, durante ese desfase? Y acá Bernstein nos trae otra imagen potente. Una carreta Amish en Pensilvania. Sí, es una imagen muy gráfica. Él describe ver 2 caballos enormes tirando de una carreta. Bastante rápido, unos 40 kilómetros por hora. Y agarrando las riendas, 2 nenes chiquitos, de 3, 5 años, ponele, sin adultos cerca. La primera reacción es, eso seguro. Claro. Y cuando él preguntó a alguien de ahí, la respuesta fue súper tranquila. Algo como, no, en realidad no manejan ellos. Los caballos saben el camino a casa solos. O sea, la inteligencia, la memoria, el entrenamiento,
estaba en los caballos, no necesariamente en los que sostenían las riendas. Exacto. Y esa es una ilustración genial de lo que se llama la ilusión de control, ¿verdad? Totalmente. Los chicos sienten que controlan porque tienen las riendas, la interfaz física. Es una tendencia humana muy fuerte. Sobreestimamos cuánto influimos en algo solo porque estamos interactuando con los controles. Precisamente. Tocamos los botones, movemos el mouse, escribimos los prompts en la IA y asumimos que estamos al mando. Pero Bernstein dice que con la IA muchas veces estamos cambiando esos caballos, sistemas que entendíamos al menos un poco por la relación, por el entrenamiento, por un robot. Un robot que parece muy seguro de sí mismo. Exacto. Proyecta confianza, pero quizás no entiende nada del contexto real o del destino, como los caballos. Seguimos agarrando las riendas, la interfaz, los dashboards, pero la inteligencia de fondo, ese conocimiento que así asegura la carreta, puede ser muy distinta. O incluso inexistente en partes clave. Y ahí nos convertimos en pasajeros creyendo que somos conductores, lo que aumenta el riesgo de chocar, obviamente. Y esta ilusión de control viene acompañada de otra, la ilusión de entendimiento. Esto pasa cuando confundimos saber usar una herramienta, apretar los botones correctos, seguir los pasos, con entender de verdad cómo funciona por dentro y, sobre todo, dónde puede fallar. Es como saber hacer la demo perfecta de un software, pero no poder explicar por qué funciona o cuándo podría, digamos, meter la pata. Tal cual. El peligro no es tanto no saber, sino no saber que no sabemos. La interfaz bonita, lo fácil que parece usarla, nos puede ocultar nuestra propia falta de comprensión profunda. Nos da una falsa sensación de que la tenemos clara. Bernstein usa un ejemplo histórico bastante fuerte para esto, ¿no? De los años 80. Sí, tremendo, con máquinas de radioterapia. Operadores con muchísima experiencia empezaron a usar máquinas nuevas, controladas por software. Su experiencia, sus modelos mentales, venían de máquinas viejas con seguros físicos, ¿viste? Mecanismos de hardware que evitaban errores graves. O sea, aplicaron lo que sabían, su experiencia probada, a la nueva tecnología. Claro, pero cuando hubo un fallo específico de software en la máquina nueva, este empezó a dar dosis de radiación masivas, mucho más altas de lo esperado. Y lo trágico fue que los operadores, confiando en su experiencia y en que la interfaz parecía normal, no se dieron cuenta enseguida de la gravedad. No reconocieron el peligro. Su modelo mental no se había actualizado, no entendían que la lógica de seguridad había cambiado del hardware al software. Los puntos de falla eran otros, pero sus instintos, entrenados en lo viejo, no lo detectaron a tiempo. Uf, es un recordatorio terrible del riesgo que corremos al delegar tareas críticas a la IA sin entender bien sus límites, sus posibles fallos de software, que a menudo son menos obvios que un fallo mecánico. Volviendo a los caballos, mencionaste que se entendían por la relación, no eran solo potencia. ¿Cómo se perdió esa idea? Bernstein nos lleva a Escocia 776, James Watt. Ah, sí, el nacimiento de los famosos caballos de fuerza. El horsepower. Watt necesitaba vender sus motores de vapor. Y su competencia era la fuerza animal, los caballos. Era lo que todo el mundo conocía como medida de potencia. Necesitaba una forma de comparar. Exacto. Y tuvo esta idea brillante de marketing: cuantificar la potencia. Definió un caballo de fuerza: levantar 550 libras, un pie, en un segundo. De repente, la comparación era fácil. Mi motor tiene la potencia de 10 caballos. Muy astuto. Súper efectivo para vender motores. Pero, y acá viene lo interesante, al reducir al caballo a una simple métrica, a una especificación en un papel, algo fundamental se perdió. Culturalmente, digo. Se perdió la relación, la interacción. Eso mismo. Se olvidó que los caballos no eran solo unidades de potencia, eran socios. Necesitaban entrenamiento mutuo, comida, descanso, confianza, comunicación no verbal. Había un feedback constante. El caballo también entrenaba al jinete. Le enseñaba paciencia, a leer el terreno, a anticiparse. La inteligencia real estaba en esa interacción adaptativa. Una inteligencia construida con el tiempo. Y al convertir la fuerza en una métrica abstracta, se borró implícitamente la necesidad de esa relación, de esa comprensión profunda.
Empezamos a tratar sistemas complejos, vivos o mecánicos, como si fueran herramientas inertes, como si la potencia bastara y entenderlos a fondo fuera opcional. Y esa, dice Bernstein, es justo la trampa en la que caemos con la IA. La medimos por parámetros, tokens, cómputo, como si fuera solo potencia bruta. Pero para que la IA funcione bien y segura en el mundo real, no basta con la potencia del modelo. Claro que no. Requiere un entrenamiento experiencial profundo para la gente que la usa. Requiere construir confianza, entendimiento compartido, disciplina operativa. Toda esa capa de integración cultural, relacional, es la que a menudo nos saltamos por ir rápido. Y las consecuencias de saltarse esa capa ya se están viendo. Bernstein no se queda en la teoría, señala choques muy concretos. Sí, ejemplos donde esa confusión entre tener acceso a la IA y tener maestría sobre ella llevó a problemas serios. Exacto. Hablemos del primer caso que menciona, el chatbot de una aerolínea. Ah, sí. Un chatbot de una aerolínea importante le dio información incorrecta a un cliente sobre la política de reembolso por duelo. Le aseguró que podía pedir un reembolso retroactivo, pero eso no era así según las reglas de la empresa. Lógicamente, el cliente reclamó, basándose en lo que le dijo el bot. La aerolínea se negó y el caso terminó en tribunales. Y viene lo más increíble. La aerolínea trató de argumentar que el chatbot era como una entidad legal separada y que ellos no eran responsables por lo que dijo. Una defensa curiosa, por decirlo suave. Por suerte, el tribunal no se la compró y dijo que la aerolínea sí era responsable. Pero el punto clave para Bernstein no es tanto el error del bot en sí, sino la brecha humana detrás. La falta de supervisión. La falta de supervisión adecuada, la falta de rendición de cuentas clara, de un sentido de propiedad sobre la herramienta y lo que hace. Pusieron la tecnología, pero mentalmente dijeron, esto no es nuestro problema. Lo trataron como algo autónomo, sin responsabilidad humana. ¿Y el segundo caso? El del algoritmo inmobiliario. Ese también es fuerte. El auge y caída del iBuying algorítmico por ahí por 2021. Una empresa usaba un modelo de IA para comprar casas automáticamente, miles de casas, basándose en datos históricos. Y funcionó bien al principio, cuando el mercado subía. Claro, estaba entrenado para eso. Pero los mercados cambian. Los precios se empezaron a enfriar, incluso a bajar. Ocurrió lo que se llama concept drift. La realidad que el modelo intentaba predecir cambió. ¿Y el algoritmo qué hizo? Siguió comprando caro, basado en los patrones viejos de mercado alcista. No se adaptó o no lo suficientemente rápido. El resultado, pérdidas millonarias, más de $500 millones y despidos masivos. ¿Por qué? Porque, según el análisis, la dirección trató al algoritmo como si fuera una bola de mágica infalible. Prácticamente. Creyeron que su inteligencia lo hacía inmune a los cambios del contexto. Le dieron las riendas, como los nenes Amish, pero se olvidaron de poner sistemas de supervisión humana para mirar el camino. Para ver cuando el paisaje cambiaba y había que intervenir. Exacto. Para anular las decisiones del algoritmo si hacía falta. Se olvidaron de que, al final del día, los responsables de conducir eran ellos. Estos ejemplos muestran muy bien lo que Bernstein llama la pieza que falta, la arquitectura del significado. Él dice que el significado, esa comprensión compartida que hace que algo funcione en la práctica, no viene con la tecnología. La tenemos que construir nosotros, las personas, deliberadamente. Tal cual. Volvamos a la señal de stop. Lo que hizo que funcionara no fue solo el pedazo de madera. Fue toda una infraestructura de significado alrededor. Manuales. Manuales súper detallados, como el de 1935 sobre control de tráfico. Escuelas de manejo. Padres enseñando a hijos. Multas. La presión social. Todo eso creó el significado compartido. Construyó lo que Bernstein llama una arquitectura emocional. Integró el acto de parar en la cultura, en los instintos. Convirtió un objeto en un ritual social que salva vidas. Y con la IA, muchas veces ponemos la tecnología, el letrero, pero nos saltamos el trabajo, a veces pesado, de construir esa infraestructura social, esos rituales, esa arquitectura emocional que la haga útil y segura de verdad. Creemos que alcanza con escribir una política de uso. Cosa que, sabemos, casi nunca es suficiente.
Las políticas asumen que la gente entiende y cumple, pero no construyen activamente esa comprensión profunda. Y tampoco manejan la resistencia humana, que muchas veces no es a la tecnología en sí, sino al caos, a la incertidumbre de un cambio mal llevado. La gente suele tener curiosidad por la IA, pero necesita guía, sentirse segura. Entonces, si los métodos tradicionales de capacitación y gobernanza no alcanzan, ¿qué propone Bernstein? Introduce el concepto de AdaptOps, operaciones de adaptación. La idea central de AdaptOps es cambiar el foco estratégico, pasar de solo meter la novedad tecnológica a asegurar que sea confiable en la operación diaria, pasar de solo dar acceso a las herramientas a cultivar maestría real en su uso. Y muy importante, pasar de una mentalidad de instalar y listo a una de administración, stewardship, de cuidado y responsabilidad a largo plazo. Suena menos a imponer reglas y más a diseñar activamente cómo la gente aprende y se adapta culturalmente. ¿Y eso cómo se hace en la práctica? Se trata de implementar una adopción escalonada. Reconocer que no se aprende a manejar algo potente y complejo de un día para otro. Nadie aprende a manejar leyendo el manual y saliendo a la autopista en hora pico, no. No, claro. Necesitas practicar en un lugar seguro. Exacto. Como un estacionamiento vacío donde equivocarse no es grave y sirve para aprender. AdaptOps usa tácticas como el mapeo de apetito. Ver quién en la organización tiene interés real, quién duda, quién está listo para probar y por qué. Entender a la gente. Sí. Y luego diseñar marcos de experimentación seguros, entornos controlados para probar la IA donde fallar sea barato y esperado, una forma de aprender. También diseñar conscientemente rituales alrededor del uso de la IA y construir sistemas de feedback fuertes para que la gente aprenda rápido qué funciona, qué no y por qué. Eso sugiere que también necesitamos enseñar sobre IA de otra manera. Totalmente. Y eso nos lleva a lo que Bernstein llama la paradoja de la experiencia o la maldición del conocimiento. Ah, el fenómeno de que los expertos a veces son los peores para explicarle a los principiantes. Esa misma. La gente que entiende la IA a fondo, científicos de datos, ingenieros, a menudo se olvida de cómo es no saber. Dan por sentado el contexto, usan jerga sin explicar, se saltan pasos que para ellos son obvios y terminan creando documentación que solo entiende otro experto. Confunden lo que ellos saben con lo claro que lo explican. Entonces, lo que se necesita en las organizaciones son como traductores, gente que cierre esa brecha. Es una forma excelente de decirlo. Personas que estén en la intersección entre lo técnico y lo práctico, lo humano, que entiendan los fundamentos de la IA, pero también entiendan profundamente el negocio, cómo trabaja la gente de verdad y la psicología humana. Alguien que pueda bajarlo a tierra. Exacto. Que puedan tomar un concepto técnico abstracto, no sé, como la puntuación de confianza de un modelo de potenciación de gradiente, y traducirlo a una guía de acción clara para el usuario final. Mira, en esta situación puedes confiar en lo que dice esta herramienta, pero si ves estas señales de alerta, mejor duda y consulta con un humano. Recapitulando todo esto. Parece que el verdadero peligro con la IA no es tanto la máquina volviéndose mala onda Skynet, sino algo más nuestro. Sí, nuestra tendencia a confiarnos, nuestras ilusiones de control y de que entendemos todo. Al final, la IA opera dentro de los límites y las estructuras que nosotros ponemos, o que no ponemos. Totalmente. La calidad de lo que hace la IA está súper ligada a la calidad de cómo interactuamos con ella, cómo la supervisamos y el significado compartido que logramos construir a su alrededor. No es magia, es una herramienta y su efectividad depende de nuestra relación con ella. Lo que nos trae de vuelta a la conclusión central de Bernstein. Este desafío de la potencia incomprendida de la IA no es, en el fondo, un problema de tecnología. Es fundamentalmente un problema de relación. Correcto. Estamos muy enfocados en medir el éxito de la IA por sus especificaciones técnicas, parámetros, velocidad, costo, cuando según este análisis deberíamos medirlo por la fuerza de nuestros sistemas de feedback humano, la profundidad de la integración cultural y el nivel de maestría real que desarrolla la gente que la usa. Esa es la diferencia clave entre solo tener IA y realmente tener éxito con ella, de forma sostenible y segura. Entonces, ¿qué nos deja esto a quienes escuchan? El mensaje de Bernstein, aunque marca responsabilidades, también es un mensaje de capacidad.
Es posible construir ese puente cultural intencionalmente, entre el poder innegable de la IA y nuestra comprensión compartida, nuestro uso responsable. Y eso nos deja con una reflexión final, una idea para darle vueltas. ¿En qué áreas de nuestro trabajo o incluso de nuestra vida podríamos estar tratando a la inteligencia artificial como una simple métrica, caballos de fuerza en una hoja de cálculo, cuando en realidad deberíamos verla más como una relación? Una relación que, como toda relación valiosa, necesita aprendizaje continuo. Construcción activa de confianza y sin duda un manejo cuidadoso y muy atento. Pensar en ese cambio de enfoque, de métrica a relación. Muy interesante. Nos encontramos en la próxima exploración a fondo.